Buenas noches, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más. Hoy diciembre 8, 2022, para la gloria de Dios. Continuamos con los estudios del discipulado que nos hemos propuesto hacer aquí estas últimas semanas. Gracias a los hermanos que están participando. Le agradecemos grandemente por su contribución y esperamos que sea de gran bendición todos estos esfuerzos que aquí los siervos, algunos de nosotros, hacemos para la gloria de Dios. Así que ya casi empezamos, hermanos. Quería comentarle que lo de esta noche es un estudio especial para mí, porque yo también estoy tratando de aprender. Y vamos a ver, usted le pone el nombre como usted quiera. Vamos a hablar acerca de discursos, los discursos para el discipulado. Vamos a hablar acerca de Moisés, de la tierra prometida, y por ahí más o menos va. Hay diferentes tipos de discursos, entonces espero que sea de su agrado, pero todo es para la gloria de Dios, porque estamos aprendiendo a comunicarnos con el mundo que necesita tanto conocer a Dios. Y hay muchas maneras de expresar el mensaje de Dios, pero a lo último es llevar a las personas a que reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que es lo que más importa, para que se vayan de aquí salvos para la gloria de Dios. Estamos llamados como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo a predicar el Evangelio. Bueno, vamos a hablar acerca del discurso. Un discurso puede ser oral o escrito. ¿Sí? Muchas veces hacemos discursos, ¿cómo se dice? Oralmente, ¿sí? Que sería fantástico, porque aprendemos a expresarnos y llevar un mensaje cada vez más poderoso por el poder del Espíritu Santo. O escrito también, ¿sí? Son formas de comunicarnos, o comunicamos, construimos un mensaje y lo transmitimos a una persona o una audiencia. Hay personas que le hablan a miles y miles de personas. Entonces, realmente un discurso es un acto comunicativo, si lo ponemos a verlo de esa manera. Como le comenté, nosotros como discípulos muchas veces nos toca o tendremos que dar discursos. Entonces, algo que yo les recomiendo a todos que hagamos. Siempre hemos querido dar mensajes como líderes, no solamente en el mundo natural, pero más ahora en el mundo espiritual, ¿sí? Nos ha tocado hablar frente a personas para llevarle un mensaje. Yo hacía muchos discursos antes, pero era acerca de negocios, entrenamientos de negocios, de ventas, pero eran diferentes, o también que tenían que ver con la Cámara de Comercio, ya que me tocaba y yo no... hay que aprender, todo se aprende y todo se puede enseñar para la gloria de Dios. Hay discursos que son cortos y largos, por supuesto. Todo depende del mensaje que se trate de comunicar la audiencia. A veces nos toca hablar a niños, a veces a adultos, a veces a profesionales, a veces a personas que es un nuevo mensaje para ellos, por ejemplo, como las escrituras, hablar de Dios, del plan de salvación, de todo eso, a personas que no saben nada, pero nada de nada, que están aprendiendo o están escuchando el mensaje por primera vez. Entonces tenemos que tener como diferentes mensajes en mente, conocer nuestra audiencia. En los textos del libro de Hechos a los Apóstoles se habla de discursos
de un asunto a tratar. La palabra griega logos, algo que se habla o tiene un mensaje. Por ejemplo, le voy a dar también en los evangelios el sermón del monte de la montaña, el discurso de Jesús, el discurso misionero, el discurso parabólico de las parábolas, el discurso sobre la iglesia, el discurso sobre el fin de los tiempos. En realidad, que yo sepa, el más famoso de la Biblia es el discurso de Jesús, el sermón del monte, en el libro de Mateo. No es el único, pero es uno de los más famosos registrados en los evangelios. Entonces, bueno, preparémonos para recibir información. Mi intención hoy, amados hermanos, en este discurso o sermón o enseñanza, es que todos nos motivemos a estudiar, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender. El que no aprende, el que no tiene lectura, el que no tiene, está vacío. O sea, el que no tiene nada que hablar, figúrese, es una persona aburrida. Y nosotros debemos ser personas que, como conocemos la Biblia, tratar de hablar de todos estos temas. Por ejemplo, hoy hablaremos un poco acerca de la tierra prometida y muchas otras cosas interesantes, hermanos, que como discípulos les ruego que aprendamos, que debemos estudiar. Bueno, hay personas que no pueden dejar de hablar, que tienen tanto conocimiento que es una belleza oírlos hablar, porque aprendemos de ellos continuamente. Y les recomiendo hay muchos que hablan, sobre todo cuando se habla de la palabra de Dios, porque eso nos recuerda a todos lo que sabemos. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿sí? Las buenas enseñanzas, dice la hermana, sí, gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Mientras yo hacía esta investigación ayer acerca de los discursos, yo no sé por qué Dios me puso en el camino estos discursos y yo empecé a pensar, bueno, el Señor me lo puso en el corazón, acerca de Moisés. Entonces dice, bueno, Moisés tuvo 9 discursos, otros dicen que tuvo 3 discursos, grandes discursos. Recordemos que Moisés guió a muchas personas, algunos dicen que como hasta 3 millones de personas, a través del Sinaí hacia la tierra prometida por 40 años. Entonces esta gente necesitaba escuchar muchos discursos para tener bien en claro qué era lo que estaban haciendo. Pero bueno, hoy hablaremos de uno nada más, porque no tenemos mucho tiempo, porque me gustaría entrar en otras áreas para abrir el entendimiento de todos nosotros. El primer discurso de Moisés a los hijos de Israel, Deuteronomio 1 al 8, donde Dios le da un mandamiento o le ordena a Israel que salgan de Horeb, o sea, del Sinaí, que ya era tiempo, que hacían ahí, ¿verdad? Tanto tiempo dando vueltas. Dios ordena a Israel que entre a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, para nuestra información, es el 5º y último libro escrito por Moisés y narra el pacto entre Dios y el pueblo de Dios. El propósito del libro es recordarle a los israelitas lo que Dios había hecho por ellos y animarlos a consagrarse nuevamente, o sea, a consagrar su vida a Él. Es importante porque aquí aprendemos, amados hermanos, que debemos consagrar nuestra vida a Dios.
ser santos, porque Él es santo, gloria a Dios. Aunque según la tradición judía, el libro de Deuteronomio tiene como autor a Moisés, pero en el resumen final del libro probablemente fue escrito por Josué. El libro fue escrito posiblemente entre el año 1407 y 1406 antes de Cristo, o sea, 1400 años antes. Y el tema del libro habla de la fidelidad de Dios para su pueblo, las consecuencias del pecado, el llamado a la obediencia, el amor de Dios hacia su pueblo. El versículo clave de este libro se encuentra en Deuteronomio 7:9. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquí tenemos a dos personajes que son claves, que ya mencionamos, Moisés y Josué. Josué quiere decir Jehová es salvación. O sea, Josué era el asistente personal de Moisés. Y él, cuando ya Moisés no entró a la tierra prometida, él quedó como el líder de Israel después que Moisés murió. Así que es importante saber, por eso es que dicen que posiblemente él fue el que terminó este libro, un libro del Pentateuco. En la víspera de la entrada a la tierra prometida, Moisés exhorta a los israelitas a mantenerse fieles y obedientes y a consagrar nuevamente su vida a la misión que Dios le había encomendado. Bueno, nosotros estamos en una misión, hermanos. Si usted empieza a comparar todas estas cosas con lo que nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos que terminar nuestra misión. Si nos encaminamos en esa misión y dijimos que íbamos como discípulos, a seguir adelante hasta el fin. Sí. Luego, él guía al pueblo en la adoración y designa a Josué como su sucesor. Bueno, siempre hay alguien que está al lado de uno que tiene la misma visión en muchas cosas que hacemos, ¿no? Y esa persona continúa porque conoce lo que se está haciendo. Pero por último, Moisés se aleja solo a una montaña y allí contempla desde lejos la tierra prometida. Y esto lo hizo antes de morir. Hay otros discursos que usted puede encontrar en la Biblia, como el discurso de despedida de Josué. Si quiere anotar, le voy a dar algunos versículos para que después usted con calma los busque y a lo mejor le va a encantar alguno de ellos porque tenemos muchos. Josué 24:1, el discurso de despedida de Josué. El discurso de Samuel al pueblo, primera de Samuel 12:1. Los discursos de un desesperado, Job 6:26. Job describe en un discurso el castigo de los malos, Job 27:1. Entonces, todo esto, usted puede hacer una prédica de esto, del discurso de un desesperado. Job recuerda su felicidad anterior en otro discurso, Job 29:1. Dice Eclesiastés 12:13, habla del fin del discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo
del hombre. También tenemos en el Nuevo Testamento el primer discurso de Pedro en Hechos 2:14. También otro discurso de Pedro, amados hermanos, en Hechos 3:11, el pórtico de Salomón. Mientras Pedro hablaba, oían el discurso y la gente oía el discurso, cayó el Espíritu Santo. Hechos 10:44. El discurso de Pablo en Troas, que se alargó hasta la medianoche. Hechos 27. Entonces aquí tenemos unos cuantos estudios que le pueden interesar a usted y ponerlos en práctica. O sea, por palabra, aquí no pecamos. Aquí hay mucha palabra para estudiar, mucha palabra para aprender. Usted puede hacer un discurso o un sermón o una prédica, como usted le quiera llamar, de cualquiera de estos. Le voy a mencionar otros más. El discurso de despedida de Pablo en Mileto, Hechos 20:17. El discurso de Bildad. Ese me interesó a mí mucho, que Bildad era un amigo de Job. Job 26. Puede leer todo Job. Que Job tuvo que interrumpir. Bueno, se puede llamar el título de este discurso, el discurso que Job interrumpió y le dijo en tono burlón a su amigo: ¿es así como ayudas al necesitado, al que no tiene fuerzas? Vaya, vaya, qué discurso tan hermoso has pronunciado. Qué buen amigo resultaste. Qué consejos tan buenos sabe dar a los ignorantes como yo. Qué inteligencia has demostrado. Interesante, sí, me gustó mucho a mí, me llamó la atención. Y entonces Bildad continuó su discurso hasta el versículo 14. Si lo quieren leer, bueno, está interesante porque ahí se puede hacer un discurso donde Job lo interrumpió a su amigo y le dijo: bueno, ¿qué consejos tan buenos puede dar a los ignorantes como yo? Donde Bildad demostró inteligencia. Bueno, también al final, en el libro de Job 31:40, Job dio por terminado su discurso. Bueno, entonces un discurso tiene un comienzo y tiene un fin. También el mártir Esteban, en su discurso, le dijo a la Junta Suprema que eran muy tercos, que no entendían el mensaje de Dios, que siempre habían desobedecido al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Bueno, espero que le vaya interesando a algunos de estos hermanos. El discurso de Pablo, otro más, ante el rey Agripa, Hechos 26:1. Interesantísimo también. Hay que leerlo. Yo aquí lo parafraseé. Pablo estaba contento porque estaba al frente del rey Agripa y podría defenderse en contra de todas las acusaciones que los judíos habían levantado sobre él, los fariseos. Le pido ahora que me escuche con paciencia. Me imagino él hablando así al rey Agripa. Todos los judíos conocían a Pablo desde que él era pequeño, desde que era un niño, y de repente Pablo se cambió. Los fariseos dijo, bueno, Saulo, porque era Saulo ahí, pero bueno, los fariseos somos el grupo más exigente de la religión judía. Y ahora estaban juzgando a Saulo porque él creía en las promesas de Dios que le habían hecho a los antepasados. O sea, porque usted cree en la verdad, lo pueden perseguir, ¿sí? Las 12 tribus de Israel esperan que Dios cumpla esa promesa. La Biblia está llena de promesas. Los judíos que lo acusaban a Saulo, a Pablo, no creían en esas promesas. No creían en la resurrección, que Dios podía hacer que los muertos
volvieran a vivir, y mucho menos iban a creer en el Mesías, en que Jesús era el Mesías. Pablo entonces pensaba que, o sea, su pensamiento era que habían que destruir a todos los que creían en Jesús de Nazaret. Él decía que el cristianismo era una secta. Pablo había estado hasta de acuerdo que mataran a los seguidores de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Claro, con el permiso de los sacerdotes principales. También los metía a los seguidores de Jesús en la cárcel. O sea, los perseguía. Es más, el apóstol Pablo, bueno, no era apóstol en ese tiempo, él odiaba a los cristianos. Muchas veces en las sinagogas los castigaba a todos los que eran seguidores de Jesús para que dejaran de creer en él. Figúrese hasta donde llegó Saulo. Saulo odiaba a los seguidores de Jesús y los perseguía en otras ciudades. Bueno, precisamente, hermanos, para eso es que él mismo había decidido ir a la ciudad de Damasco y tenía la autorización de los sacerdotes principales para ir y perseguir a los cristianos. Así es. Pero al mediodía, a las 12 del mediodía, se le apareció una luz muy fuerte a todos los que iban, y todos cayeron al suelo. Y luego oyó una voz que venía del cielo que le habló en arameo. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le contestó: Yo soy Jesús. Es a mí a quien estás persiguiendo. Jesús le dijo: levántate, porque te voy a hacer mi siervo. Así nos diría a nosotros también: levántense. Ustedes son mis discípulos. Les voy a enseñar para que ustedes lleven mi mensaje. Bueno, Jesús le dijo a Saulo, bueno, después le cambió el nombre también, ¿no? Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí y también lo que vas a aprender o vas a saber después. Y ustedes, amados hermanos, pueden continuar estudiando este caso interesantísimo, porque se pone mejor de lo que yo lo he dicho aquí, Hechos 26. Así que estén motivados a estudiar acerca de los discursos. Gloria a Dios. Bueno, como líderes o como discípulos que hemos sido asignados por el Señor, porque todo el que cree pasa de creyente a discípulo, ¿correcto? Eso es lo que siempre hemos dicho. Creer en Jesucristo es creer en las buenas noticias de la salvación. Y eso trae, amado amigo y hermano, limpieza, pureza, regeneración. Hemos pasado de un simple creyente a llenarnos de la palabra de Dios para darle la gloria y la honra al Señor. Hablemos un poquito acerca de Moisés. Moisés quiere decir el salvado por las aguas. ¿Sí? Recuerde que a Moisés lo pusieron en una canasta en el río Nilo y bueno, gracias a una princesa egipcia, hija del faraón, lo vio y lo recogió y lo educaron allá en Egipto. Moisés, como líder, fue un fiel guía por 40 años, legislador y profeta, autor de la ley mosaica, de una primera
y luego una segunda ley o repetición de la misma ley. 40 años les tomó a los israelitas llegar a las llanuras de Moab, al este de Jordán, la última etapa para llegar a la tierra prometida. Figúrese, en el camino muchos israelitas murieron. Como le dije al principio, el primer discurso de Moisés, de 3 discursos, o algunos dicen 9 discursos, pero 3 discursos principales. El primero consta de 2 partes principales. La primera es un resumen de los acontecimientos vividos por Israel desde su partida de Horeb hasta la llegada a la región de Moab. Deuteronomio 1:6 y Deuteronomio 3:29. La segunda es una exhortación a escuchar la voz de Jehová y a cumplir sus mandamientos. Deuteronomio 4, del 1 al 40. Así, por falta de tiempo, no vamos a leer todo esto, hermanos, pero se le estoy dando la información porque algo de aquí tiene que gustarle a usted para que usted pueda hacer un discurso, preparar un discurso para que lo pueda presentar a la iglesia y practicar, hermano. Tiene que practicar esos músculos espirituales, porque de eso es que se trata. Nosotros no estamos aquí aprendiendo a ser discípulos por pasar un rato, no. Esto para nosotros es algo serio. ¿Por qué? Porque es importantísimo que le pongamos atención para nuestro crecimiento espiritual. Deuteronomio, voy a parafrasear, 1 al 8, que trata del primer discurso de Moisés. Encontrándose en el desierto al oriente del río Jordán, acampando en el valle del Jordán, que en hebreo se llama el Arabá, cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Aserot y Disanhab del otro. Por lo general solo lleva 11 días, figúrese, desde que salieron de Horeb. Horeb en hebreo quiere decir monte Sinaí. Bueno, nosotros fuimos en autobús, no recuerdo, yo creo que fue un día, desde el monte Sinaí a la entrada de Jerusalén, sí, por el Mar Muerto. Bueno, hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Interesante, nosotros tenemos los mapas, hermanos. Ustedes deben tener los mapas en su Biblia también para que usted tome una idea. Pero tomaba como 11 días nada más. Y esta gente estuvieron 40 años perdidos en el desierto hasta que ya Dios le dijo, mira, ya es hora de que entren a la tierra prometida. Sí. Bueno, hay muchas personas que nosotros hemos estado perdidos por muchísimos años sin conocer a Cristo. Usted ha estado 40 años, 50 años, otros 80 años, 70 años. Otros lo conocen a Cristo antes. No, o sea, porque nunca le pusieron atención, por lo que sea, ¿no? O nunca tuvieron el llamado, pero nunca miraron hacia el cielo. Le gustaban aquí entretenidos en Egipto, ¿sí? En el pecado. Pero solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta llegar ahí a la tierra, ¿sí? A Israel. El primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Entonces ahí empieza el discurso.
Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor le había dado. Les dio la orden de dejar el Sinaí. Dice el versículo 6, cuando estábamos en el monte Horeb, nuestro Dios nos dijo lo siguiente: ustedes ya han pasado demasiado tiempo en el monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas, que es donde viven los amorreos, y hacia las regiones de alrededor. Vayan al Arabá, a las montañas, a los valles y al desierto del sur, la costa, el territorio cananeo y el Líbano, hasta que lleguen al gran río Éufrates. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo les prometí a Abraham y a Isaac y a Jacob que se lo daría, dijo el Señor. También le prometí que se los daría a ustedes, pues ustedes son sus descendientes. Bueno, Moisés, el profeta del Señor y gran líder por medio del cual se dio la ley a los hebreos, mientras peregrinaban desde Egipto a Canaán. Imagínense eso, supuestamente 3 millones de personas. Éxodo 20, 1 al 17 y Deuteronomio 5, 1 al 21. Él había nacido, Moisés, levita. Llegó a ser, por adopción, hijo de una princesa egipcia que lo educó. En tanto, su propia gente vivía bajo la esclavitud. Éxodo 2, 1 al 10, Hechos 7, 22. Huyó a Madián, donde recibió el llamado de Dios para guiar a las tribus de Israel a la libertad. Éxodo 2:11. O sea, aquí estamos hablando del Éxodo. Regresó a Egipto y, asistido por su hermano Aarón, negoció con el faraón hasta que finalmente sacó a su pueblo de Egipto y lo guió hacia la península del Sinaí. Éxodo 4:27. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con su pueblo y le dio la ley. Éxodo 19. Durante 40 años Moisés guió a las tribus, pero no entró a la tierra prometida. Deuteronomio capítulos 32 al 33. Y Josué fue escogido, su asistente, como su sucesor. Ahora, Moisés también es reconocido como el mediador del antiguo pacto. Dios eligió a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio y la esclavitud de Egipto a la salvación en la tierra prometida. El papel de Moisés en el Antiguo Testamento es una sombra y tipología del papel que Jesús desempeña en el Nuevo Testamento. Un nuevo faraón que no conocía a la familia de José subió al poder y se dedicó a las grandes construcciones, proyectos en Egipto. Y entonces ahí fue donde empezó la esclavitud de los hebreos, de los israelitas. Por eso es que llegamos a que Dios hizo la promesa de sacarlos y darle una tierra prometida. Gloria a Dios. Dios hace promesas y Dios cumple sus promesas. Así como Él hizo una promesa en el Antiguo Testamento a Israel,
de sacarlos de la esclavitud, también en el Nuevo Testamento Él nos ha hecho la promesa a la iglesia. Y esa promesa, nosotros, amados hermanos y amigos, debemos aceptarla por medio de la fe o con fe. Las promesas de Dios es para aguardar con esperanza que un día se van a realizar. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. El Señor nos llama a vivir como Él quiere que vivamos. Segunda de Pedro 1, del 3 en adelante, Dios nos dice cómo Él desea que vivamos. Y se van a cumplir todas esas promesas. Por eso es que tenemos que ponerle atención. O sea, el argumento siempre ha sido el hombre tratando de portarse mal y Dios dándole promesas que se porten bien porque es para su beneficio. Gloria a Dios. Sí, siempre, dice la hermana. Sí. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. O sea, en otras palabras, amados hermanos y amigos, nosotros no podemos vivir como nosotros queramos. Eso de su sueño, de que usted quiere realizar sus sueños, usted no quiere realizar sus sueños. Usted quiere realizar los sueños que Dios tiene para usted. Es diferente cuando pensamos así. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios, mayúscula, y no como la gente pecadora de este mundo. Porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. O sea, Dios nos puso a hacer el bien, hermanos, no el mal. Por eso es que el que está con Dios, se mantiene con Dios, hace el bien y está en paz. Y Dios lo bendice, porque está en obediencia. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. O sea que el bien, hermanos, se desarrolla entre más lo practicamos. Si usted practica el odio, usted va a odiar. Pero si usted practica el amor de Dios, porque usted sabe que eso es lo que le agrada a Dios, le va a ir súper bien en esta vida. Pero quien no lo hace así es como que si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, dice el versículo 10, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. O sea, que hay que esforzarse, hermano. Y no es difícil una vez que uno se desarrolla. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien reina para siempre. Amén. Un hijo de Dios no se puede comportar mal, no puede practicar el mal. O sea, tiene que corregirse
si quiere ser hijo de Dios. Ahora, si es hijo del diablo, va a actuar como le dé la gana, ¿sí? No le va a importar. En el Antiguo Testamento, Dios liberó a su pueblo. Ya hemos dicho de eso. A Israel. Le ofreció una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3, 7 al 9. Le ofreció un rey futuro, el Mesías. Un rey de justicia y paz. Isaías 11. ¿Pueden leerlo? Éxodo 3, 7 al 9. Dios dijo: yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. Bueno, Dios sabe cuánto sufre toda esta gente que está aquí abajo, esclava al pecado. Que si escucharan la voz de Dios, porque sus ovejas la escuchan, se arrepintieran de sus pecados y aceptarían caminar con Dios. También he escuchado, sí, mire, es un llanto, es una cosa fea. Cada rato matan a este, matan al otro, violan a este, violan. No. Es un desastre donde estamos viviendo y las cosas se están poniendo peor, hermanos. Que Dios dijo: también he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Bueno, Dios ha venido aquí a liberarnos del poder pecaminoso que hemos tenido todos, hermanos. Todos pecadores, practicando el pecado y pensamos que estamos bien. O sea, estamos bien mal. Somos necios. Por no querer obedecer a Dios, la gente se pone necia. Dice: los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. O sea, que Dios le da importancia. Lo más importante para Dios es que sus hijos tengan alimentos. Pero no solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual, hermano. Porque alguien que tiene los dos alimentos está en paz. No necesita nada más. Abundancia de alimento, entonces, es importante para Dios. Y él quería llevarlo a un lugar donde fluye leche y miel. Leche de cabras, bueno, de leche de animales, ¿no? Para alimentos. Y miel. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento, lo que le prometió a su pueblo, sacarlos de Egipto y llevarlos al final, y lo hizo. Pero la gente, con todo y eso, Dios es tan misericordioso que los llevó hasta allá, los alimentó. Hasta los zapatos no se le gastaron, tengo entendido. ¿Sí? Los huaraches, no son huaraches, creo que se llaman. Cristo le prometió a la iglesia, ahora también a nosotros, ¿sí? La promesa a la iglesia de que Él regresaría en gloria. Eso lo puede leer. Mateo 25. Y que habría un nuevo universo creado por Dios. Mateo, en 2 de Pedro 3:13. Bueno, vamos a leer un poquito acerca de Mateo 25. Un día el Rey Jesús promete regresar a separar a las ovejas y a las cabras. Gente de todos los países se presentará ante Él.
y Él apartará a los malos de los buenos, a los buenos a la derecha y a los malos a su izquierda. Así es una promesa. Va a llegar ese día. O sea que con Dios, Dios no puede ser burlado, hermanos. O sea, con Dios tenemos que ponernos las pilas. De veras, dejar de las tonterías y la necedad y aprender acerca de Dios. Más como discípulos. Un discípulo se pule. Nos pulimos, hermanos. Para eso que estamos aquí, todos estamos aprendiendo para la gloria de Dios. Aquí estamos todos tomamos bendiciones, sí, cuando nos portamos bien, pero también pao cuando nos portamos mal. Así que el tiempo, yo siempre digo que el tiempo de nosotros no es de nosotros, es el tiempo de Dios. Usted tiene que descansar su templo del Espíritu Santo. Mire, yo todo esto no lo llegué a entender como hasta las 4 de la mañana, que el Señor me despertó y salí en carrera a buscar papel y lápiz para anotar todas estas cosas que digo, wow, mira, este es un mensaje que el Señor quiere para nosotros, los discípulos. Porque yo no entendía, porque yo estaba hablando de discursos y estaba hablando de Moisés y estaba hablando de las promesas que Dios le hizo en el Antiguo Testamento y ahora nos ha hecho a nosotros. Él viene por una iglesia santa y ya pronto viene, hermanos. Así que nos tenemos que poner las pilas. Él dice en 2 de Pedro 3:13 por ahí, habla del el regreso del Señor Jesús. Los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos con fuego, serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. O sea que esto no se queda. Mire, si usted continúa haciendo el mal, bueno, usted va para el fuego eterno. Esa es la pura verdad. Mire, ya yo no tengo, a veces dice que uno tiene que predicar con mucho amor, sí. Pero mire, la gente se le dice de buenas, se le dice a las malas, se le dice de todas maneras, y la gente no le importa lo que tú le digas, porque solamente con el hecho de que ellos no les importa la Biblia, ya sabemos que a lo mejor no son de los escogidos, porque Él va a coger las cabras y las ovejas. Las ovejas oyen la voz. Las personas que Dios justifica, los escogidos, es porque ellos ponen de su parte. Ellos oyen y dicen, ¿verdad? Que tiene razón. Yo no puedo estar siguiendo aquí en el pecado, haciendo el mal, cuando puedo hacer el bien. O sea, el que hace el mal es como dijimos del alcoholismo el otro día. Un alcohólico escogió irse por ahí y ahora tiene sus consecuencias. ¿Quién lo salva? Bueno, que él se devuelva del camino donde empezó. Él no nació alcohólico. Pero nosotros, los hijos de Dios, esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios nos ha prometido, donde todo será bueno y justo. Así es. Desde el Antiguo Testamento, Dios dice o ofrece o promete, como usted le quiere llamar, un reinado de paz y de justicia. Ahí es donde queremos vivir. El malo no quiere vivir ahí. Pero ¿quién quiere vivir en el mal? Bueno, los que hacen el mal. Porque ellos pueden vivir. Si todos nos volviéramos a Dios, las cosas serían diferentes, ¿no? Pero siempre va a haber el mal y el bien. De la familia de David, dice Isaías 11, saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Eso también necesitamos nosotros, hermanos. Como discípulos necesitamos sabiduría, inteligencia y prudencia, porque nuestro comportamiento demuestra quiénes somos nosotros. ¿Sí? A veces, por las culturas, por el chavarismo, no sé cómo se dice esa palabra, o sea, caemos en cosas, habladurías de hombres y nos comportamos, hermanos, nos pasa a todos,
de unas maneras como muy del bajo mundo. Pero nosotros debemos tener prudencia, inteligencia y sabiduría, porque si está todo adentro de nosotros, eso se refleja hasta en nuestra vestimenta, en nuestro hablar, hermano. Todo esto es por el bien de nosotros. ¿Sí? Si cogemos las costumbres de este mundo, hermano, no vamos a tener esa inteligencia. Vamos a estar ahí como medio. No es que nosotros seamos mejores que los demás, sino que nosotros representamos como discípulos al reino de los cielos. Somos embajadores. Entonces no, ¿cómo se dice esa palabra? Chavanismo. No me acuerdo ahorita cómo se dice, pero más o menos usted coge la idea de lo que le estoy diciendo, ¿sí? Por eso es que tenemos que cuidar lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, con quién compartimos, porque se nos pegan los mismos dialectos de esas personas y empezamos a hablar como hablan en sus tradiciones, ¿sí? El mundo está tan malo que de un sitio donde ha reinado tanto el mal, hermanos, como es El Salvador, ¿sí? El país del Salvador. Ahora están diciendo que muchos de esos pandilleros que estaban allá causando problemas están tratando de pasarse para acá, para Estados Unidos. Lo dijeron hace ratito en las noticias, ¿sí? El mundo está tan malo que cambian a una persona que está allá en Rusia por llevar drogas para allá, una atleta que es lesbiana, y lo cambian por un criminal que le llaman el Matón, un tipo muy malo, de guerra, o sea, tiene un nombre feísimo, ruso, que estaba preso aquí en Estados Unidos. Le hicieron un intercambio. Mientras hay otro señor allá que lo acusaron de ser espía allá en Rusia, que tiene 4 años preso allá, que dicen que era espía porque lo quisieron detener, que no le han probado que era espía, y tiene 4 años, pero prefieren cambiar a una dama, está bien, es una dama, bueno, es una dama homosexual, por decir, del otro equipo, por un matón. Entonces ¿quién entiende todas estas maneras del hombre, de cómo nosotros hacemos las cosas aquí abajo, ¿sí? Entonces, de la familia de David saldrá un nuevo rey, el Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Isaías 11, será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Su alegría será obedecer a Dios. ¿Cuánta alegría nos da a nosotros de obedecer a Dios? De que Dios nos dio un estate quieto y estamos aquí gozándonos en la palabra y lo que pensamos es no en las cosas del mundo, sino en las cosas que vale la pena, en lo que Dios le agrada. Por eso, hermanos, yo personalmente me siento tan bendecido que le digo gracias, Señor, porque yo creo que ahí es donde tenemos que llegar. Pero ¿cómo llegar ahí? Hay que apartarse, hermano. Hay que tener prudencia. Hay que apartarse de las cosas. Es la única manera. O sea, estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Estás, sí, claro, vas a hablar con las personas, le vas a ayudar para que conozcan a Dios, vas a hacer lo que te toca hacer en tu trabajo, pero todo para la gloria de Dios. Él siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Bueno, Él es la verdad, Jesucristo. Y juntará a todas las naciones. En aquel día, en Jerusalén, ya no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios. Bueno, nosotros estamos esperando por la patria celestial, hermanos. La gloria es para Dios. Dios nos ha querido bendecir. Y gracias, Señor, te damos esta noche porque tú has sido bueno
has sido bondadoso con nosotros. Gracias por el amor que existe en la iglesia. Gracias por las amistades que tenemos. Aquí a nadie le forzamos la palabra para que aprenda. Sí queremos que aprendamos todos, por supuesto, porque ese es el propósito. No nos gusta perder el tiempo. El hermano por allá en Costa Rica está haciendo sus videos ahora y acaba de mandar el 15, ya estaba trabajando en el 16, está motivado. Y le digo, gloria a Dios que el hermano está. Qué bueno, hermano, un abrazo, te amamos mucho, hermano Olman Chinchilla, te queremos de corazón, gracias por todo lo que haces. Esto no es en vano, que Dios te lo pague grandemente, te amamos, te damos gracias de aquí de la iglesia por lo que has hecho y sigues haciendo. El hermano José también, gracias hermano José, porque usted también se preocupa por los videos, porque todo quede bien y lo saca adelante rápido. Y bueno, todo esto el Señor nos pagará de alguna manera. Nosotros no estamos haciendo esto por cobrar, gracias a los hermanos que nos ayudan mensualmente para que se haga esto, que Dios se lo multiplique, se lo triplique, se lo haga 101%, porque esto queda. Esto es lo único que vamos a dejar. Nos vamos de aquí. Mire, hoy se murió un TikToker de 19 años. El otro día se murió uno de 21. Yo dije, esta gente se murieron hablando tonterías, ganando mucho dinero, porque parece que eso le produce muchos dineros si tienen buenas ideas y cosas para producir, pero mejor pónganse a predicar la palabra de Dios. Como digo yo, busquen oficio, porque Cristo viene pronto. Gloria a Dios, amados hermanos. Les amo en el Señor. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite, en el desayuno con Jesús. Amén, hermanos. Bendiciones.